Saludos amigos, sean todos bienvenidos a este su programa Momento Deportivo, su mejor momento. La tarde de hoy tengo una interesantísima conversación con una distinguida colega y amiga de muchos años. No vamos a hablar de mucho, ¿verdad? No vamos a comenzar hablando. No importa eso. Sí. Bárbara Hernández. Y comparto el programa de hoy, como todos los domingos, con Franklin Fernández. Franklin, buenas tardes, bienvenido a Momento Deportivo. Saludos, don Héctor, saludos. ¿Todo bien? Bien. Bárbara Hernández, periodista santiagués, escritora, fue presidente de la Federación Dominicana de Tiro de Arco y también miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano. Una mujer destacadísima en el deporte y en todos los roles de la sociedad dominicana en que ha intervenido. Muchas gracias, Bárbara, por aceptar nuestra invitación. Un placer tenerte en tu programa. Bienvenida. Muchas gracias, Héctor. De verdad que para mí es un gran placer encontrarme con un amigo de long time, vamos a decir. Y nada, acá para tener este conversatorio. Una vez tu niñita estuviste conmigo, ¿verdad? Por Radio Cibao. Yo creía que no te acordabas. Sí, claro, fue mi primera incursión en la radio. Fue en Radio Cibao, sí, en un noticiario universal. Sí, ahí estábamos. Se le va a caer la cédula a ambos. No hace tanto, pero fue en los años 70, ¿verdad? No, en los 80. 80. Uh-huh. Sí. Okay. Yo le llevo naturalmente bastante. Bárbara es hermana de un gran locutor, extraordinario locutor, una persona maravillosa, de Osvaldo Hernández. Osvaldo Nelson Hernández, un locutor de noticia extraordinario. Estuvo conmigo en Mundo Noticia un tiempo. Después éramos socios en un programa de noticias que yo dirigía, ese sí, en los años 70, en una estación de Santiago, Radio Amistad, sí, de los Mandúgal, de una audiencia extraordinaria. Él incursionó también en la radio noticiosa en la capital nacional y lamentablemente hace un par de años que pereció. Un hombre de un carácter difícil, recto. Cuando él decía, por aquí es que voy, por ahí es que va. Siempre me decía que no le gustaban los carros. ¿Y por qué no te gustan los carros? Bueno, porque en la bicicleta yo me ejercito. Tenía una teoría buenísima. Sí. Una cosa así. Bueno, que Dios lo tenga donde seguro Él está. Bárbara, ¿cómo te inicia en el deporte dominicano? Bien, desde mi infancia me involucré en el deporte en el colegio. Cuando llegó al colegio donde estudiaba, un colegio de niñas, el Colegio San José, en Baracoa, y llegó con una novedad del baloncesto. Sí. Entonces, esa novedad me llamó la atención, siendo yo pequeña, es decir, y muy flaquita, pero me gustaba la acción que había en ese deporte. Y me decidí por hacer este deporte, el que practiqué hasta llegar a la universidad. Tú sabes que yo era muy amigo de ese colegio, le daba mucha vida pública a las actividades porque había un profesor de música, ahí había una tuna en el Vitoriano. Sí. El profesor Vitoriano, que después fue decano de esa misma área de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tuvimos una época cuando las serenatas santiagueras, esas madrugadas que uno las esperaba en el monumento, ahí en la explanada que se subía. Entonces de ahí despegábamos a dar serenata en Santiago. Eso era una vida maravillosa, cuando se podía andar a pie de madrugada, ninguno teníamos vehículo todavía, y una cosa lindísima, las serenatas santiagueras, eso era maravilloso de Vitoriano. Entonces,
continúas con el desarrollo de la conversación. Está en el San José, en Baracoa, y de ahí, después del baloncesto, ¿cómo llega a esta disciplina de tiro con arco? Sí. Cuando ingresé a la universidad en la Pucamaima, aquí no había equipo femenino de baloncesto y yo me inscribí con los hombres. Yo di esa materia como co-curricular y bueno, a partir de ahí yo organicé un equipo de baloncesto femenino en la universidad. Pero ya cuando me gradué dije, ¿y ahora qué hago? Porque me gusta el deporte, ya yo trabajaba y no tenía tiempo para practicar un deporte de conjunto. Y sucedió que para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se iban a celebrar aquí en el 86. Sí, Santiago 86. Sí, vino la Federación Dominicana de Tiro con Arco a dar una exhibición en el Palacio de los Deportes de esta disciplina. Y me invitaron y cuando yo fui y vi eso me llamó la atención porque vi como un deporte muy elegante y que se podía practicar sola. Y yo dije, este es mi deporte. Y de inmediato me enrolé en lo que fue el Comité Pro Desarrollo del Tiro con Arco en la ciudad de Santiago. En el tema del baloncesto, nos dice que lo practicaba, pero ¿jugó a algún nivel? ¿Representó a la ciudad? Claro que sí, yo fui baloncestista juvenil en el año 1978 de Santiago, porque formé parte del club La Plaza, de la que hoy se conoce como La Plaza, el Fernando Valerio, y fui de su fundadora. Que es del mismo sector donde está el colegio donde ella estaba. Exactamente. Fui de la fundadora de La Plaza, siendo su secretaria general a la edad de 15 años. Es bueno saber que en esos años ya habían equipos femeninos de basquetbol. Sí, jugábamos interclubes. Santiago desde los años Pueblo 30. Nuevo. Y una vez fui refuerzo del club de Pueblo Nuevo también. Fui en selección escolar nacional también. Fui muy activa en el baloncesto. Santiago de los Caballeros es una de las plazas más destacadas en el baloncesto de antaño. Aquí había una jugadora, selección nacional y representante de la República Dominicana en Juegos Panamericanos, en Juegos Centroamericanos y del Caribe, en intercambio. ¿Cómo se llamaba esa señora muy amiga mía, la esposa? Bueno, la mamá de... ¿El apellido Pichardo? Sí, y la mamá de... ¿Cómo se llama el jovencito Manuel Luna que está en el deporte? Debra era de voleibol. Era de voleibol ella entonces, sí, esa una señora distinguidísima de voleibol también. Y la Pichardo que tú dices era la de baloncesto. Ya cuéntanos sobre tu trayectoria del tiro con arco, pero antes de que me cuente sobre tu vida tan exitosa en el tiro con arco, yo quiero que tú me expliques, ¿es un deporte élite? ¿Es un deporte caro? Por las herramientas que usa y ese tipo de cosas. Hay una percepción errada con respecto al tiro con arco y que es élite, que es caro. Una bicicleta es más cara. No, una bicicleta cuesta igual que un carro. ¿Entiendes? Entonces, tienes que hacer una inversión, claro está, pero sucede que eso te dura un montón de años. Por ejemplo, yo tengo todavía mi arco con el que competí en los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003. Y está 22 años. Como si fuera nuevo. Entonces, en lo que más gasta en el tiro con arco es con las flechas, que las flechas pues se buscan, son reusables porque tú tiras, vas y buscas, pero si dan en algo pues se maltratan las puntas y todo lo tienes que comprar por separado cuando ya lo haces a ese nivel de élite. Y sí, son costosas unas flechas buenas, un juego de flechas, una docena de flechas, ahora mismo están picantes. A mí siempre me ha llamado la atención, vamos a hablar como guraveros, el macuto que usan de cuero, ¿eso es mexicano?
¿O lo compran dónde? Porque yo lo encuentro bonito. Sí, ese le llamamos el carcaf, que es donde se ponen las flechas. Sí, tú, yo no sabía que se llamaba así. Exactamente, o quiver. Se hace pero de diferente. Macuto no está mal. Mi padre no está mal usado. No. Mi padre lo fabrica. No con esa terminación, pero sí, mi padre hace todo eso. Mira qué interesante. Sí, recuerdo haber viéndolo, haciendo todas esas cosas. Sí, hay una variedad, hay de todo índole. Hay algo que me llama un poco la atención, y es que siendo el tiro al arco, tiro con arco, un deporte tan peculiar, ¿qué le llamó la atención en ese momento? Porque no veo ni mucha relación entre el baloncesto y este deporte. Sí, me llamó la atención de que podía practicarlo sola, que no necesitaba coordinar con un equipo, y además me llamó la atención la elegancia del deporte, porque en ese entonces todos los atletas vestían de blanco. Era obligatorio por la Federación Internacional que fueran vestidos de blanco. Entonces eso me llamó poderosamente la atención, ver hay que estar parado correctamente y todo esto. Entonces yo dije, bueno, yo creo que sí que puedo intentarlo. Además, había otra razón muy poderosa. Y fue que yo siempre quise ser selección nacional para representar a mi país. En el baloncesto no pude serlo porque en ese momento yo no me podía trasladar a Santo Domingo y todo se concentraba en Santo Domingo. Y al ver este deporte yo dije, oye, pero aquí yo puedo encontrar una oportunidad, y la encontré porque participé en Santiago 86 como selección nacional de tiro con arco, con apenas un año de haber iniciado en esa disciplina. Mucho progreso. ¿Tú cómo llega entonces a la dirección? Primero tuviste que ser presidenta, seguro, de la Asociación de Santiago, y luego pasa a la federación. Tu vida en el trajín de la dirección olímpica de una federación. Sí, mira, yo entré a la dirigencia deportiva, como dije hace un ratito, con el club Fernando Valerio, es decir, ya a los 15 años hice mi pinino como secretaria general, y luego, bueno, pues eso cuando me fui, cuando ya quedó, y luego entré al tiro con arco, que entré como atleta. Y sucedió que en el año 1998 había que de nuevo restablecer el tiro con arco, porque sucedió como un tiempo, un lapsus que no se practicaba en el país el tiro con arco, porque hubo problemas en la federación y pasaron unos años. Sí, ahí hubo un tigraje medio peligroso. Sí, pasaron unos años. Yo conozco eso yo lo conozco. Exacto. Entonces, como se iban a celebrar en el 2003 los Juegos Panamericanos, en el país tenía que presentar un equipo de tiro con arco, y el Comité Olímpico pues llama a un grupo de atletas que nos manteníamos practicando, aunque no hubiese ninguna federación. Nos llamaron y ahí se conforma una junta directiva donde yo quedo como secretaria general de la federación. Y luego, en el año 2000, eso fue en el 98, hasta el 2006, yo fui secretaria general y fui selección nacional de tiro con arco al mismo tiempo. Y en el 2006 es que asumo la presidencia de la federación hasta el año 2010. En el año 2003... Los periodos de tiro con arco son de 2 años. De 4 años. De 4 años. 2006, 2010. Entonces, ¿cómo yo entro al movimiento olímpico, es decir, al Comité Olímpico? En el año 2003, quien era presidente del Comité Olímpico era el doctor Puello. José Joaquín Puello. Sí, y el doctor Puello había dicho que luego de los Juegos Panamericanos iba a renunciar en el 2004. Y entonces sucede que en ese año
el Comité Olímpico... Él fue a unas elecciones ahí en el 2002. Con Bienvenido Solano de candidato del otro lado y él ganó otra reelección. Otra reelección en el 2002. Entonces él solamente hizo 2 años. 2 años. Ese periodo. Y lo heredó Luisín Mejía, que era el secretario general. Entonces, en esa oportunidad, el Comité Olímpico Internacional había dictado que la cuota de la mujer, que todos los comités olímpicos nacionales debían de cumplir con un mínimo de un 10% en sus staff. Y ahí es que me llaman el Comité Olímpico para esto, para que yo formara parte, y en el 2004, en enero del 2004, yo entro como esa persona femenina para ocupar una vocalía, que fue la tercera vocalía. Al moverse la presidencia, es decir, que Luisín pasa a ser presidente, quedaba entonces un puesto libre, y ese puesto lo designaron a la mujer. Entonces luego hubo elecciones en el 2006, en 2004, perdón, en el 2000, fue el periodo 2002, era 2020, no, 2002, 2006, porque eran 4 años. Eran 4 años. Entonces en el 2006 vamos a elecciones, y ahí sí ya yo resulto electa como cotesorera del Comité Olímpico. Y que es el primer periodo oficial de Luis Mejía. Ajá, sí. También, exactamente. Y ya después, ¿cuándo saliste? ¿Saliste en ese periodo y no ha vuelto a estar en el comité ejecutivo? En el nuevo proceso electoral me reeligieron como cotesorera, que fue hasta el 2014 yo duré. 2010, 2014. Y el secretario general era el Collins, ya ahí. Sí, ahí era ya el Collins. Tesorero Siri Guzmán, ¿verdad que sí? El de fútbol. Yo conozco bastante eso, hice una vida tan larga ahí dentro, y la verdad ahora vi un acto lindísimo donde se hizo una galería de los pasados presidentes. Fue esta mañana, yo estuve. Sí, faltaron. Sí. Yo voy a escribir una columna ahí, porque los hombres que hicieron el olimpismo en la República Dominicana, yo no lo vi por ahí, y porque hayan sido de la familia Trujillo. No. Te voy a hacer el aclarando. Dijeron que los presidentes que pusieron fueron los que ya han sido democráticamente electos. Eso está mal hecho. Eso fue lo que hicieron. Eso está mal hecho. En una galería de presidentes de la República, entonces no va a estar Trujillo. Trujillo tiene que estar. En una galería de presidentes de Cuba, no va a estar Fidel. Tiene que estar. Sí, porque sus aportes entonces. ¿Son presidentes? Claro que entonces, yo sabía que yo iba a armar un lío con eso. Y viene por ahí. Lo adelanto. Háblame ahora de este libro. Vamos a verlo, se lo voy a presentar por aquí. Ahí está Bárbara con sus flechas abrazadas. El libro se llama Flechando Sueños y 6 décadas de inspiración. ¿Cuáles son esas 6 décadas de inspiración? Es muchos años inspirada, ¿eh? Sí. ¿En qué se basa la inspiración? Sí, mira. Yo pensé que todo lo que yo había hecho podía contarlo, porque consideraba que como mujer había realizado muchas cosas y continúo realizando. Y para la mujer a veces es difícil hacer varios roles a la vez y hacer cosas que quizás han estado con un cliché de que no son para mujeres. Y dije, yo tengo algo que decir. Y decidí plasmarlo en un libro. Y el libro es mis memorias desde mi infancia hasta ya mi adultez. Y decidí contarlo por décadas porque dije, cada una de esas etapas de mi vida tienen una enseñanza. Claro.
Y eso hice, lo hago a esa manera. Cada década invito a la motivación, a la inspiración, porque una puede hacer lo que una quiera, siempre que tenga la determinación, el deseo, la disciplina para hacerlo y la dedicación. Y en este mundo ahora en que todo mundo quiere emprender, que todo mundo quiere hacer cosas, vi en esto que había la oportunidad de dejar esta huella. Una huella en la que he trabajado durante toda mi vida orientada al deporte, a mi profesión. Soy ingeniera de sistema y computación, empresaria y bueno, madre. Y dije, sí, es preciso decirlo. Y bueno, pues ha resultado este libro que de hecho ha recibido un premio internacional. Ha sido seleccionado como la mejor biografía en español en el Premio Internacional del Libro Latino 2025. Y, nuestras felicidades, no sabía. Sí, el próximo 25 de octubre va a ser la premiación en San Diego, California. Y allí estaré. Si me saluda San Diego, una de las ciudades norteamericanas que más me fascinan, San Diego. Sí, muy bonita. Si algún día decido quedarme a vivir definitivo en los Estados Unidos, creo que voy a vivir en San Diego. Es una maravilla. Ok. En estos momentos ya no es tan difícil abrirse el camino como mujer en cualquier actividad. En el momento que usted empezó sí lo era, bastante. Sí. En el libro cuenta usted algunos obstáculos que usted estuviera para realizar alguna actividad, ya sea deportiva, profesional. Bueno, desde que, por ejemplo, en mi infancia que decidí por el baloncesto, eso no era bien visto, que tú estuvieras en una cancha, y yo vivía de Sameji para Pueblo Nuevo, para el GUG, ¿entiendes? Y con apenas 11 años, que fue que yo me inicié en el baloncesto, yo andaba en esos lugares y casi siempre rodeada de hombres. Me crié como... Yo recuerdo esa vida. Otra mundo. muchachita que andaba así era... caramba, mi amiga, la esposa de Guillermo Saleta. Sí. Olga Rodríguez. Sí. Premio Sí. varios años Uh-huh. como atleta distinguida de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago. Y entonces, pues, desenvolverte en ese medio no era tan fácil. Y luego, ya en la vida olímpica, por ejemplo, tú estar en un ejecutivo con 11 hombres, no era fácil. Pero no 11 hombres cualquiera, ¿eh? Ay, papá. ¿Entiendes? Entonces tú das... No me refiero a respeto No, ahí, no, eso sí siempre hubo. sino los tigres de gallo que habían ahí. Sí, y entonces dejar escuchar tu voz en un medio como ese no era tan fácil. Había que tener carácter para que te pudiesen escuchar y hacer valer tu opinión. Definitivamente que sí. ¿Quién es Giselle Castillo que tú elegiste para el prólogo? Cuando una persona elige para un prólogo, es una persona muy amiga tuya, ¿verdad que sí? ¿Quién es? Bueno, Giselle Castillo es mi mentora. Ella es publicista de profesión, una mujer brillante. Y con ella yo decidí tomar una mentoría precisamente para yo hacerme visible. Es decir, yo salí del Comité Olímpico, yo estuve también en el Ministerio de Deportes, y cuando uno deja estos puestos, mucha gente cree que ya tú no existes. Que ya tú terminaste. Que ya, exactamente, y que no. Y yo decidí que no, que yo sí existía y que tenía mucho que aportar. Y me decidí lanzarme en las redes, a hacer contenido, a crear autoridad. Y bueno, pues Giselle Castillo, ella se dedica a esto, a mentorear a mujeres para exponerse.
Y entonces inicié ese camino de exposición socialmente. Y bueno, pues a ella le di el honor de prologar mi libro. ¿El libro está a la venta dónde? ¿Dónde se puede adquirir? Está en el Centro Cuesta del libro, está en el Centro León y en la Villa Deportiva Freddy, además de que está en Amazon en formato digital y también de tabla blanda. Es un libro, ya ustedes lo ven en un tamaño muy bonito y tiene un buen contenido, 93 páginas. Quiere decir, ahí está Bárbara con sus flechas, 3 flechas, y de este lado lleva su cartera también, su estuche, una portada bastante bonita, ¿verdad? Digo, es que una señora elegante como tú tiene que dar una portada bonita, que es la que está por ahí. Los libros, ya es la segunda vez que viene a Momento Deportivo en estos días, la presentación de un libro. El primero fue ¿quién? No, el de Rolando Guante y Kevin Cabral. Sí, estuvo Kevin aquí con de el libro. Sí. Hablando de un libro, yo lo leí con un contenido extraordinario. Yo no sé si me van a dejar o tendré que comprarlo para dejarlo, que autografiarlo. Después te voy a mostrar por allí la galería de Momentos Deportivos, que ha venido desde Santo Domingo a Santiago de los Caballeros. Está ahí para mostrar de que no hemos pasado desapercibidos por esta vida. Tenemos un legado y un respeto. Y yo residí casi 40 años en Santo Domingo, me cansé de Santo Domingo, y con posiciones ejecutivas en gobiernos, con posiciones en el deporte, y me fui con una mano delante, una detrás. Así llegué, pero con algo que me dio Santo Domingo, y le agradezco. A mi nombre le agregaron algo delante. La capital entera, el país entero me dice don. Y eso yo lo agradezco. Sí, no es poca cosa. Exacto, ganado. Sí. Bueno, Bárbara, entonces te felicito por esta gran obra. Tiene que aquí en televisión, ¿verdad?, dedicarla, que se vea, que ese contenido va a estar aquí, lo voy a leer, luego tendré la oportunidad de comentarlo por aquí mismo, y en mis entregas, toques del periódico El Nacional y de Momento Deportivo RD. Bárbara está firmando y nosotros le agradecemos su participación y que haya explicado, ¿verdad?, esa vida tan bonita dentro del deporte, iniciar desde cero en provincia y llegar a la cúspide de la dirección olímpica del deporte de la República Dominicana, donde ella estuvo durante 6 años. Invitamos también a los amables 10. Invitamos a los amables televidentes, seguidores, que obtengan esta maravillosa obra y así se enteran de las vivencias de doña Bárbara. Es su primer libro, ¿cierto? Sí, mi primer libro. ¿Piensa escribir otros? Sí. ¿Vas a seguir? Sí, voy a escribir ahora la historia del tiro con arco en República Dominicana. Ese es un buen tema. Tú sabes que a mí hay varios amigos que me tienen loco, que para que convierta en libros 40 años y pico que estoy publicando la columna Toques. Entonces yo digo, no, es que eso no es libro, eso eran columnas. Hay gente que hace libros de eso. Sí. Hay gente que hace libros de las cosas que están en el internet, las reúnen ahí. Y aquí hay gente que escribe un libro que lo saca yo no sé de dónde en 15 días. Entonces yo no quiero estar en ese listado de esos escritores. Eso no me gusta, me respeto en ese aspecto. Pero yo no sé quién recogerá después 40 y pico. Están guardados. Están todos guardados.
es fácil. Quien lo quiera hacer de mi familia, cuando ya yo no esté en este préstamo tan largo que ha sido, ¿verdad? Que me han hecho, la vida es prestada. Y quizás alguien después lo haga, yo no, pero yo no lo hago. Pero anímate, que tienes mucho material que dar. A veces una se queda con eso, pero el que está afuera, hay un público que necesita ese material. Sí, eso es así. Fíjate, lo que tú hablaste del Comité Olímpico Dominicano, de la galería de fotografía, es que no se le puede ocultar al país. Yo fui un día al Museo de la Radio en Bonao. Entonces está todo el mundo en Bonao y el que inició la radio en el país de Bonao, Petán Trujillo, no está. Yo le pero eso no sirve, lo dije allá mismo. Eso no sirve, me voy de aquí y me salí. ¿Por qué? Porque no está Petán. Petán inició la radio. Petán tiene que estar ahí. ¿Tú te das cuenta? Es parte de la historia. Es parte de la historia. La historia no se puede... No quiere el Comité Olímpico Dominicano que el país sepa de que personas que tuvieron problemas y que son negativas y que pagaron por su sello fueron ejecutivos del Comité Olímpico Dominicano. Johnny Abe fue secretario general del Comité Olímpico Dominicano, periodista, cronista deportivo con programa de radio establecido. Luego consiguió un cargo con Trujillo y lo mandó a México. Por allá se puso loco, hizo muchísimas barbaridades de vino y más barbaridades hizo aquí. Pero fue secretario general del Comité Olímpico. Sí, eso no se puede borrar. Entonces, por eso, bueno, eso yo lo voy a dejar para después. No quiero dañar esta gran conversación que he tenido con Bárbara, a quien le doy la oportunidad de en este canal para que se despida de nuestro televidente. Bien, pues darle las gracias tanto a Franklin como a ti, Héctor, de estar hoy con ustedes y invitarlos a que no dejen de soñar, que sigan sus sueños, que los persigan hasta flecharlos. Bárbara Hernández, periodista, dirigente deportiva, tiradora. Pega bien, ¿verdad, Bárbara? Sí, todavía. Eso es peligroso. En momentos deportivos. Amigos, las gracias a ustedes por haber estado con nosotros.